Áreas del cerebro y sus funciones. El área de Broca ejerce un control en las funciones motoras relacionadas con la producción del habla, producción del lenguaje, crea lenguaje hablado o escrito, estableciendo cadenas de palabras y de letras. Regula los gestos vinculados al habla, regulación de la pronunciación de fonemas, reconocimiento de las estructuras gramaticales. El área reacciona de un modo específico cuando se lee o se escucha una frase mal construida gramaticalmente. Regulación del ritmo del habla. Cuando hablamos, solemos mover otras partes de nuestro cuerpo para que esa información complemente a lo que estamos produciendo en voz alta. Se sitúa en el hemisferio izquierdo. Área de Wernicke, que se encarga del procesamiento y comprensión del lenguaje. Su papel fundamental radica en la decodificación auditiva de la función lingüística, función que se complementa con la del área de Broca que procesa la gramática. Es la posibilidad de comprender las palabras o de hablar produciendo un significado coherente, teniendo preservada la articulación de los sonidos del habla. El fascículo arqueado es un conjunto de fibras que unen las áreas de Broca y Wernicke, es decir, une las principales áreas cerebrales encargadas de la producción y comprensión del lenguaje. Tiene un papel muy importante en nuestra conducta, especialmente en lo que se refiere al lenguaje. Fascículo arqueado en el lenguaje no se da a nivel de significado, sino únicamente al nivel de sonidos. Es decir, lo que transmite no es el significado, que no tiene por haberse procesado a nivel consciente, sino los fonemas. La corteza auditiva. En el proceso de audición se reciben múltiples sonidos simultáneamente. El papel del sistema auditivo es el de decidir qué componente conforman el sonido y diseñar el resto. La unión de estos sonidos relevantes se basa en la localización de la procedencia de los sonidos. Hemisferio cerebral derecho. Engloba un gran número de estructuras cerebrales referentes a la corteza cerebral. Desarrollo de actividades relacionadas con la música, con la melodía, el ritmo o la armonía. Aprendizaje de tocar un instrumento, por ejemplo, la información captada por el ojo izquierdo es procesada por el hemisferio derecho. Engloba diferentes tipos de información, imágenes, sonidos, olores y los transmite como un todo. Es considerado como el receptor identificador de la orientación espacial y la estructura cerebral que permite desarrollar la percepción del mundo en términos color, forma y lugar. El hemisferio izquierdo emplea aparte del lenguaje los símbolos para la representación de los objetos externos. Por ejemplo, el signo de más representa el proceso de adición. Es más verbal y capaz para resolver los problemas, favorece las palabras, detalles y el pensamiento racional. Los estímulos captados por el ojo derecho son procesados por el hemisferio izquierdo. Utiliza las palabras para nombrar, describir y definir los elementos interiores y exteriores. También utiliza los números, por ejemplo, adopta un papel activo en la actividad de contar. Conforma la región motriz que es capaz de reconocer grupos de letras formando palabras, así como grupos de palabras formando frases y gestos.